Bienvenidos al canal para Brahma. En esta oportunidad vamos a hablar de los samskaras, las impresiones, las raíces de la misma realidad, el sistema metafísico capaz de registrar todo en una memoria que puede, luego del proceso de dormir y despertar de la misma conciencia, puede volver a expresar realidades, pero no empieza siempre de cero. Lo que llamamos la fenomenología, las dimensiones, los tiempos y espacios, los estados de conciencia, todo es una versión perfeccionada, evolucionada del registro anterior de la conciencia. Ese registro anterior de la conciencia que queda almacenado como una información es el samskara, es la impresión que queda registrado. El samskara como registro es profundamente conceptual. Es como los ceros y unos de la computación. Es una memoria puramente conceptual que graba. ¿Y qué es lo que graba el samskara como complejo metafísico o memoria? Los samskaras graban absolutamente todo. No hay nada que no suceda en la conciencia, ya sea con mi presencia o con mi ausencia. No hay nada que no sea registrado. Porque la misma cualidad de la conciencia en términos, recordemos que Brahman como conciencia total es Sat Chit Ananda, ser, conciencia y felicidad. Como conciencia, la explicación del fenómeno de la conciencia se basa en el conocimiento en sí mismo. La conciencia es el conocimiento en sí mismo. Ese conocimiento, esa acción de conocer de la propia conciencia, genera un contenido. O sea, el mismo proceso de conocimiento genera un contenido, un acumulado, por lo cual la conciencia es en sí misma su contenido. O sea, todo lo que la conciencia conoce se acumula como contenido de la conciencia, o sea, como conocimiento. Y ese conocimiento acumulado, la suma de todo ese conocimiento acumulado, es lo que llamamos la conciencia total, o Brahman. Y el lugar, o la cualidad natural de la conciencia como conocimiento y como acumulación, se sostiene en la facultad, la cualidad de registrar todo y grabarlo. La conciencia graba todo. Y la herramienta, la función o la estructura metafísica que se encarga de grabar todo es lo que vamos a llamar el samskara o los samskaras. La estructura de los samskaras no es una estructura diferente, aparte de la misma conciencia, del mismo conocimiento. Cuando decimos que la conciencia lo registra todo, estamos diciendo que la conciencia es samskara. Y registra todos los niveles.
a nivel universal, a nivel de cada especie, de cada cultura, de cada civilización, de cada plano de existencia. Para cada vivencia hay un samskara. Para cada yo hay un samskara que graba ese yo. Para cada dimensión hay un samskara determinado. Entonces, ya sabemos que la conciencia lo registra todo, absolutamente todo, no lo que yo observo en términos de yo conceptual o cuerpo físico, sino que registra absolutamente todo lo que sucede en todo nivel. A nivel del mundo de los sueños como cuarta dimensión, a nivel del mundo del alma como la quinta dimensión, a nivel de la sexta dimensión como el Atman o el ser, a nivel de las primeras tres dimensiones, ¿no? Mundo material inerte, mundo de la segunda dimensión, la capa vital, ¿no? Y la tercera dimensión como el plano del mundo materialista en el que nos podemos mover en un espacio-tiempo lineal. En todos lados estos samskaras van registrando, y a medida que van registrando, igual que un escáner, van dejando toda esa memoria. ¿Qué pasa? Como el conocimiento, o mejor dicho, como la conciencia solo realmente está en su actividad en el presente, en la sensación, porque está asociada a la primer cualidad brahmánica, al Sat, que el Sat es el ser, y el ser es presencia pura, es presenciación pura. Y esa presenciación pura es en sí misma la que, o el eje de la conciencia. Todo lo que no sea en el presente no existe para el ser, en tanto ser. Por lo tanto, deja la estela del conocimiento, de la conciencia, del samskara como acumulación, pero el ser va surcando desde el presente y va dejando la estela del conocimiento, los samskaras. Por lo tanto, la cualidad de Brahman como conciencia total de Chit es el registro del samskara. Y ese registro del samskara, como dijimos, como el ser se mantiene solo en el presente, se va a una memoria. Se va a una gran memoria que la podríamos llamar cuerpo causal, o la podríamos llamar también registros akáshicos. Esa memoria va a estar como potencialidad. ¿Por qué? Porque siempre se va a proyectar como fenomenología, lo que yo vivencio en el presente como experiencia en contacto con un objeto conceptual, en la relación sujeto-objeto, etc. Esa fenomenología se va a expresar en la medida de que ciertos samskaras, no todos, porque la acumulación de los samskaras es masiva, es inabarcable, pero se van a expresar ciertas fracciones de esos samskaras que funcionan como filtros capaces de proyectar que la fenomenología. O sea, lo que se proyecta como fenomenología son samskaras que proyectan en base a esas memorias como si fuera una película, los filtros, ¿no? O las diapositivas de una cámara que van a proyectar a través de esas memorias, generar una síntesis del conocimiento acumulado, y esa síntesis proyecta la nueva fenomenología. ¿A través de qué? Del proceso samskara, vasana y vritti. Los samskaras
No se proyecta cualquier samskara. Es un proceso inteligente. Se proyecta el samskara que se tiene que proyectar en términos de la evolución de esa misma inteligencia. Es una inteligencia potencial. Esa inteligencia potencial como estructura proyecta lo que debe proyectar en términos de una estructura inteligente. Y eso que proyecta, como dijimos, es como la película, lo atraviesa. ¿Qué lo atraviesa? La luz del ser, el sat. El sat atraviesa el samskara, como si fuera una luz, y muestra lo que debe mostrar. ¿En dónde? En la fenomenología. Y cuando se expresa en dónde la fenomenología, genera primero el vasana, que es una tendencia latente. Es como, podríamos decirlo, como una energía potencial que ya no es conceptual como el vasana, como el samskara, sino que el vasana ya tiene una carga energética, ya es una energía, no es conceptual. Y esa energía, esa carga de energía, que podríamos llamarlo emocional, o energía pránica, según el nivel de samskara que estemos proyectando, va a proyectar esa energía y se conforman los vasanas, que son estas tendencias latentes, estas energías latentes que van a poder ya acumular la energía suficiente para que se expresen después en tercer nivel los vrittis, los pensamientos, que ya son fluctuaciones que ya desde el punto de vista del samskara y del vasana ya son materiales. No son materiales en comparación al mundo material, a lo sólido, pero en comparación en la escala del samskara y del vasana, el vritti es material. Y en su expresión, el vritti como fluctuación, ¿no?, va a expresar con pensamientos la expresión conceptual del vasana y conceptual del samskara, emocional del vasana, y va a proyectar un pensamiento que va a conformar ¿qué? Nuevas realidades que se estructuran a partir del pensamiento. El pensamiento, ya hablamos a nivel universal, esto sucede a nivel de la creación impersonal como también sucede en la persona, en lo personal. Pero el pensamiento empieza a fluctuar y genera una energía que llamamos ya emocional, pero ya podríamos decir compuesta de los 5 elementos burdos. Antes estábamos en el plano metafísico donde están los elementos a nivel sutil, o sea que no son percibidos en el mundo material. En cambio, la fluctuación del pensamiento ya expresa emociones que ya impactan en el mundo material. Por ejemplo, en el sistema de las hormonas, en el cuerpo físico. Generan en el sistema emocional reacciones, y las reacciones generan acciones a su vez. Y las acciones son las que conforman ya la interacción de los 5 elementos en el mundo material. Y así es como la estructura de los samskaras, estructura potencial y memoria conceptual, tienen el mapa o la diapositiva de las tendencias que van a expresarse en el mundo, a través de los seres, pero también a través de las dimensiones inertes como la primera dimensión, la dimensión vital pero todavía impersonal de la segunda dimensión. Hablamos del mundo vegetal, ¿no?, de mundo, las células, la vida más básica, ¿no?, que conforma una segunda dimensión. Y puedo expresar ya en la tercera dimensión las formas orgánicas más complejas, y así se va expresando hasta completar todas las 7 dimensiones de expresión de la realidad. Por lo tanto, yendo al nivel personal, tengo que darme cuenta que muchas de las intenciones, deseos, angustias
muchos de los motores que tengo prendidos en mi personalidad, por no decir todos, fueron formados inclusive antes de que tenga conciencia del yo conceptual, o sea, de que existo como un yo conceptual. ¿Por qué? Porque la misma estructura que se expresa como genética, se expresa como tendencias, como deseos, como miedos y demás, fue expresada por los samskaras, o sea, por las memorias de la conciencia, luego por los vasanas, que se crean tendencias latentes que conforman ya la mente, y luego los vrittis, los pensamientos, el flujo mental. Todo está conectado en un flujo continuo. Y luego de este proceso que sucede casi en forma automática, yo digo, yo estoy pensando, yo siento esto, yo tengo esta tendencia, sin comprender que nada de esto lo construí yo. Todo sucedió a través de estos procesos metafísicos. Pero al no conocerlos, al no comprenderlos, al no experimentarlos, creo que todo salió de la nada y de repente, hola, acá estoy, y todo lo hice yo, o lo hicieron mis padres o mis ancestros o mi cultura. Sin tener en cuenta toda la estructura metafísica que está detrás de cada acción, de cada deseo, de cada miedo, de cada movimiento de mi propia naturaleza. Por lo tanto, para cerrar el video, los samskaras son los creadores de la realidad a través de un muy complejo proceso metafísico que genera la fenomenología, que genera Maya, el samsara, y podemos comprender cómo lo que llamamos psicología, lo que llamamos los 3 estados de conciencia básicos, ¿no? Vigilia, sueño con sueño, sueño profundo. Todo esto es recién la punta del iceberg de la conciencia. Realmente la estructura interna de la propia conciencia es abismal. Por eso, quizás solo una tradición tan antigua, con tanto proceso interno de investigación, de meditación, de observación, de alquimia interna, que se ha llevado una tradición desde los Vedas, el Rig Veda, los Upanishads, el Vedanta Advaita, una tradición de miles de años, es capaz de poder expresar en forma completa una metafísica que ha sido estudiada, desarrollada y completada por una tradición ancestral con infinidad de sabios, maestros y practicantes y buscadores que han completado esta metafísica como una expresión de autoconocimiento y de búsqueda de la propia naturaleza. Muchas gracias.